amigas, estamos de regreso con ustedes, son las 9:17. Saludos a quienes nos están escuchando esta mañana desde Estados Unidos. Faz Mike, un abrazo. Ruth Gómez, que ya se va también, un abrazo fuerte, una linda mañana para usted. Tania Pico también nos escucha, gracias Ruth Gómez y a toda la gente que está en contacto con nosotros esta mañana. El tema del día que les planteamos después de la pregunta: ¿cree que el CNE está actuando de forma imparcial de cara a las elecciones seccionales? Nos dicen sí, no lo sé. Por favor, respondan a través de nuestras redes sociales. Ya registramos 2,483 votos. ¿Cree que el CNE está actuando de forma imparcial de cara a las elecciones seccionales? Tenemos que sí el 15%, no el 84% y no lo sé el 1% de quienes hasta el momento nos han comentado. También queremos recordarles, amigos, que la música tradicional ecuatoriana vive y hoy quiere escucharte a ti en Canta Pichincha, el concurso para aficionados que celebra nuestras raíces, nuestra identidad y por supuesto nuestras voces. Si llevas en el alma un pasillo, un yarabí, un albazo, este es tu momento. Inscríbete hasta el 3 de mayo al 099-8319-100. Canta Pichincha con apoyo de Casa El Marqués. Y también preste atención, debido a las fuertes lluvias se registran emergencias en varias vías de Pichincha: vía El Porvenir, El Chontal parcialmente habilitada, vía Cariacu, Chacapata, vía cerrada, vía Pacto, La Delicia también tiene dificultades a esta hora. El personal y maquinaria de la prefectura se encuentran desplegados en estas zonas afectadas para habilitar estas vías en el menor tiempo posible. Ahí están las vías que están parcialmente habilitadas y cerradas también. Preste atención, informa la prefectura de Pichincha. Mientras que la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas de Quito informa que en el sector de La Floresta, acá en nuestro barrio donde está la radio, se iniciarán trabajos de rehabilitación vial desde el 30 de abril. Faltan unos días, pero se van a intervenir las calles Vizcaya, de Cádiz a Valladolid, y Madrid, desde la avenida 12 de octubre hasta el fin de la vía. Escuchemos la advertencia. Atención, vecinos de La Floresta. Este 30 de abril arranca la rehabilitación más grande en los últimos años. Serán 25 calles y avenidas, 15 kilómetros reconstruidos desde cero. Las primeras obras se realizarán simultáneamente en las calles Vizcaya y Madrid, en un plazo de 150 días, trabajando en jornadas permanentes los 7 días de la semana. La Vizcaya se intervendrá en 2 tramos durante 55 días con cierre total de vía. Primero de la Cádiz a La Coruña y luego de La Coruña a la Valladolid. En la Madrid serán 4 tramos durante 155 días, entre la avenida 12 de octubre hasta el fin de la avenida. Tendremos cierre de vía parcial, manteniendo siempre un carril habilitado en doble sentido. Las rutas alternas serán por las calles Gerona, Cádiz, Sevilla, Rafael León, Lugo y Pontevedra. El transporte público continuará sus rutas por La Toledo, Ladrón de Guevara y Coruña. Toda la información estará disponible en nuestros canales oficiales. Construimos una nueva historia para La Floresta. Más vida, más cultura y más ciudad. Bueno, vamos a continuar hablando de los niños de Taisha y de acuerdo con el periodista Cristian Sánchez Mendieta, una mujer achuar de la comunidad Musab en Taisha, en la provincia de Morona, Santiago, fue evacuada a pie durante cerca de 1 hora y después transportada al Hospital Básico San José de Taisha en avioneta. Allí tuvo a su hija y en este momento necesita $180 para cubrir el precio del vuelo de regreso a su casa. Estas imágenes pues que han dado la vuelta al país y que generan nuevamente muchísima indignación sobre la situación y la realidad que están viviendo las personas en la provincia de Morona, Santiago. En el corazón de la Amazonía ecuatoriana, en el cantón Taisha, la salud se ha convertido prácticamente en una carrera contra el tiempo. Comunidades indígenas, principalmente Achuar y Shuar, que enfrentan una crisis que combina las enfermedades, pobreza estructural y sobre todo el abandono estatal. Desde marzo ya el Ministerio de Salud había declarado una alerta sanitaria por el incremento de las enfermedades respiratorias, especialmente en niños y niñas, tras la aparición de decenas de casos en comunidades de difícil acceso. Pero la emergencia no es nueva. Desde el año pasado pues se reportan muertes infantiles asociadas a infecciones, falta de atención oportuna y condiciones precarias de vida. Y se suman denuncias de escasez de medicamentos, falta de personal médico, dificultades extremas en los traslados y centros de salud sin capacidad resolutiva. Llegar a atención especializada
puede tomar días y costar lo que muchas familias no tienen. Mientras tanto, bebés y niñas y niños pequeños, los más vulnerables son quienes pagan las consecuencias más graves. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Yairen Riega, quien ha acudido a Taisha, está con nosotros para contarnos qué fue lo que encontró durante la fiscalización en Morona, Santiago, con respecto a la salud de los niños y las niñas. Bienvenida, asambleísta. Bueno, ¿cómo describiría ahora mismo la situación en Taisha después de todas las imágenes que hemos visto y lo que usted pudo constatar? Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es muy importante que la gente conozca lo que está pasando en la Amazonía ecuatoriana, porque si bien existe una crisis en el sistema de salud, cuando nos dirigimos a provincias empobrecidas históricamente, como son las provincias que hacen parte de la Amazonía ecuatoriana, encontramos otros factores que hacen aún más grave esta crisis en el sistema de salud, como es la dificultad, por ejemplo, de los traslados, porque tienen que ser incluso a veces vía, digamos, una lancha, vía aérea, ¿no es cierto?, a través de una avioneta o por tierra, pero en unas carreteras que le digo están en las peores condiciones, lo que hace que la accesibilidad se vuelva además una dificultad que se suma, ¿no es cierto?, a la falta de insumos médicos, a la falta de medicinas, a la falta de especialistas, a la falta de doctores, a la falta de pago, por ejemplo, a los servicios externos de prestadores de seguridad, de alimentación y de limpieza. Y lo que vimos en Taisha finalmente, creo yo, es el rostro más inhumano de este gobierno. Más inhumano de este gobierno, porque literalmente padres de familia, madres de familia están viendo morir a sus hijos por no tener $180 para pagar una avioneta, por no tener $5 para comprar gasas y que sus familiares sean intervenidos. Porque lo que encontramos en el hospital de Macas, ni le digo en la comunidad de Taisha, pero empezando, digamos, por el hospital de Macas, que tendría que ser el hospital que esté mejor abastecido, porque es un hospital de cabecera cantonal, no había ni siquiera hilo para suturar. No existían gasas, no existían los mínimos insumos, lo más básico, lo más necesario para salvarle la vida a la gente. Y en cuanto nosotros llegamos, lo que encontramos fue pacientes esperando afuera del hospital, y cuando vieron, digamos, la llegada, la intervención de legisladores, corrieron prácticamente a contarnos todo lo que estaba pasando, con recetas escritas con un esfero en un papel que no tiene firma de responsabilidad, porque obviamente los médicos y los directivos están conscientes de que es ilegal mandarles a las personas a que compren insumos, a que compren medicinas por fuera del hospital, porque es una obligación del Estado cubrir aquellos rubros, y ahora mismo no lo están haciendo. Entonces esas recetas, ¿no es cierto?, venían acompañadas además de facturas que tenían que pagar las familias que a día de hoy no tienen ni siquiera para comer. Estamos hablando de las familias más empobrecidas y en condiciones más precarias, que no tienen empleo, pero ahora, adicional a eso, ¿no es cierto?, el Estado ha desatendido a tal nivel los derechos como salud y educación, que entonces la vida de la gente en Ecuador ahora mismo depende de cuánto dinero tú tienes en el bolsillo para poder acudir a un hospital público, que debería ser un hospital gratuito y de calidad como lo establece la Constitución. Claro, no es que estás buscando atención privada, estás buscando recursos para atenderte en el mismo hospital público. Es gravísimo, pero todas estas enfermedades que hoy estamos viendo y estas situaciones que se están dando son enfermedades prevenibles, son circunstancias que se pueden evitar y que podrían incluso evitarle costos más altos al Estado, ¿no? ¿Qué información oficial tiene la Asamblea? ¿Qué le pudieron decir también los responsables de este centro de salud? No sé si es que el Ministerio de Salud pudo hacer algún otro acercamiento y exponerles la situación, porque parece que no se enteran. O sea, de verdad que aquí estas cosas se hacen virales. La ciudadanía, nosotros la semana anterior estábamos reuniendo personas jubiladas, nos venían a dejar $50, $20 para que le podamos hacer llegar a una mamita que está aquí ahorita en un hospital. Nos enteramos todos, pero menos las autoridades del Ministerio de Salud. El problema no es que no se enteren, el problema es que no les importa. Todo lo que está pasando es de conocimiento nacional.
y genera además conmoción nacional. Eso sí que genera conmoción nacional. Respondiéndole, por ejemplo, a la señora Diana Jacome, que hace un par de semanas, ¿no es cierto?, hablaba de conmoción nacional por una sentencia de la Corte Constitucional sobre derechos de las niñas trans. Lo que sí genera conmoción nacional es ver cómo niños y niñas de la Amazonía están muriendo por ser pobres. Porque hay que decirlo con todas sus letras, esos niños mueren porque son niños pobres. Porque sus padres no tienen para comprar insumos médicos, no tienen para comprar las medicinas, no tienen para pagar una avioneta que pueda salir de sus comunidades a tiempo y trasladarles a un hospital. Y el sistema de salud no cuenta con los recursos para pagar ese tipo de movilización. Y es lo que nos contaban. De hecho, estos servicios de avionetas muchas veces la gente tiene que esperar a que alguien de fuera pague en la entrada de una avioneta a la comunidad y entonces aprovechar ese viaje para poder salir de su comunidad, adquirir cosas básicas o incluso en casos, digamos, de enfermedades muy graves. Y aquí yo sí quisiera además aprovechar para agradecer con todo el corazón al personal de salud. Con todo el corazón y profunda gratitud por su trabajo. Porque primero que están redoblando turnos y están redoblando esfuerzos, porque lo que yo no puedo entender es cómo en tal nivel de crisis en el sistema de salud, el gobierno nacional está despidiendo médicos, está despidiendo personal de salud. ¿En qué cabeza cabe que en un sistema en crisis tú le quites más médicos de los que ya faltan? Porque faltan médicos, faltan especialistas. Voluntarios de Violín Rojo nos decían que, por ejemplo, pedían brigadas y les decían, bueno, para fin de mes, y por ahí mandan un pediatra 2 días para atender a todas las comunidades, a la gente que tiene que venir además de lejos para poder tener esa atención en pediatría. Pero además, sobre las brigadas le digo una cosa. Cuando nosotros visitamos el puesto de salud, el centro de salud en la comunidad de Huampuy, que es, digamos, una comunidad dentro de Taisha, a la cual solo se puede acceder vía aérea, nos encontramos con que, bueno, primero un puesto de salud en las peores condiciones, cayéndose a pedazos, una camilla que no llegaba a ser una camilla médica, Vimos que era imágenes. Una cama de una plaza de una madera, medio colchoneta comida, además la madera por las polillas, por los animales, un colchón que ni siquiera llegaba a ser un colchón, con una sábana que no era una sábana quirúrgica, o sea, no había condiciones dignas. Existía también una especie de espacio para odontología, pero ni siquiera tenían un esterilizador para las, digamos, para los instrumentos de odontología. O sea, estábamos hablando de el abandono más brutal en este puesto de salud. E incluso la gente que trabaja en este puesto nos decía que a veces mandan brigadas, pero las brigadas no llegan con medicinas. Las brigadas le piden medicinas a ese centro de salud, a ese puesto de salud, que no tiene medicamento. Entonces, lo poco que tiene que mandar a una brigada, porque las brigadas no van dotadas desde el Ministerio de Salud con sus propios medicamentos. Entonces, nos decían, tenemos 5 jarabes de paracetamol para atender a cuántos niños que están enfrentando situaciones respiratorias. Ese puesto de salud, que seguramente ustedes vieron en las imágenes, atiende a más de 2,000 personas. Increíble. Porque son 5 comunidades que son atendidas en ese mismo puesto de salud. Y además, un factor que a mí me sorprendió mucho, ¿no es cierto?, de cómo esta crisis en el sistema de salud al final termina, ¿no es cierto?, teniendo ciertos matices en función de los territorios. Y es que hay mucho racismo también todavía. Mucho racismo por parte de los propios funcionarios de la administración pública en cuanto a salud, porque en varias ocasiones llegaron casi que a responsabilizar a la población de, digamos, de las enfermedades. Nos hablaban de que por su, y llegaron a decirlo en estos términos, por su idiosincrasia, no acuden a los centros de salud, no por se su vacunan, idiosincrasia, no se vacunan. Y entonces, claro, yo les digo, me pregunto, ¿qué persona, ¿no es cierto?, por ejemplo, va a ir a un centro de salud a atenderse del odontólogo si es que ve que no hay las condiciones?
Yo creo que incluso una persona puede salir más enferma o contagiada o contaminada de un puesto odontológico donde los instrumentos no están esterilizados. O por ejemplo, una madre que acaba de dar a luz, ¿cómo le lleva en esas condiciones, en esos traslados larguísimos a vacunar a sus niños? Entonces, y a sus niñas? El Estado, porque lastimosamente sigue siendo un Estado racista, el Estado debería ocuparse de cómo llegar a esa población. Si tú miras que tienes un problema por N razones, las personas, las comunidades no acuden a los centros de salud, bueno, nos preguntamos sociológica y antropológicamente, bueno, ¿qué está pasando y cómo solucionamos? Uh-huh. Porque tú como Estado no me puedes decir que la culpa es de las personas por no acudir a los centros de salud. Precisamente en marzo ya se hablaba, porque se hace viral, porque se hace público, y no sé si ustedes tienen como los datos de cuántos niños han fallecido también, porque hay casos de niños que han fallecido en esta espera de atención o porque han llegado tarde a recibir atención médica ya en Cuenca, por ejemplo, pero ya se habló de una alerta que la conoce el Ministerio de Salud. ¿Se ha hecho algo? ¿Hay alguna medida? No sé, que si es que ustedes han podido, dentro de la fiscalización, les han dicho, aunque sea en el papel, que han hecho algo. No se ha hecho absolutamente nada. No se ha hecho absolutamente nada y ni siquiera son capaces de transparentar los datos. Uh-huh. Porque cuando desde la Asamblea Nacional se realizan pedidos de información, entonces deciden simplemente no responder. Y la conclusión de que no han hecho nada es que precisamente usted nos hablaba de que son enfermedades prevenibles. Entonces, si tú ya tuviste una crisis como la que tuviste el año pasado, donde, digamos, las cifras varían, ¿no es cierto? Algunos hablan de 13 niños, otras cifras dicen de 8 niños, precisamente, digamos, en el sector de Taisha, muertos por enfermedades respiratorias, por falta de atención, digamos, a tiempo. Y ahora empezamos a ver nuevamente niños que están siendo, que están llegando a los hospitales en estas condiciones. Tú lo que tenías que hacer es realizar, ¿no es cierto?, una planificación que vaya desde la prevención hasta destinar recursos para la atención emergente. Uh-huh. Y esos recursos para la atención emergente pasan, por ejemplo, por recursos para traslados en avionetas e incluso ambulancias que funcionen para poder trasladar a los niños y niñas hasta un hospital de referencia como puede ser el Hospital de Cuenca. Pero en el Hospital de Macas, de las 4 ambulancias que existían destinadas en el papel para este hospital, uh-huh, que insisto es un hospital de cabecera cantonal, una de ellas estaba para chatarrización y las otras 3 estaban en mantenimiento. O sea, no tienen ambulancia. Es decir, exactamente. Entonces tú cuando le preguntas a la gente y le dices, bueno, pero ¿cuántas tiene funcionando? Uh-huh. Ninguna. No había ni una sola ambulancia en funcionamiento en el Hospital de Macas. Hablando de un hospital, insisto, de cabecera cantonal. Qué grave. Entonces, imaginémonos qué es lo que pasa si ya en un hospital, que es grande, un hospital, insisto, de una capital, no existen ambulancias. ¿Qué está pasando en comunidades más aisladas? ¿Qué está pasando en otras provincias de la Amazonía? Porque nosotros en esta ocasión nos dirigimos a Morona, Santiago. Pero ¿qué pasa en otras provincias de la Amazonía? Y a mí sí me genera profunda indignación. Uno, con ciertos legisladores en la Asamblea Nacional que son legisladores por esas provincias amazónicas. Uh-huh. Y son legisladores o del oficialismo o independientes, pero que terminan finalmente respondiéndole al gobierno. Y esas voces no se escuchan. Y quienes deberían representar precisamente a esos guaguas, a esas mujeres que están viviendo condiciones precarias, que su vida finalmente depende de tener 5, 10, 15 dólares en el bolsillo para ser atendidos, no se escuchan en la Asamblea uh-huh. Nacional. Y por otro lado también pensar, y yo sí les invito, ¿no es cierto?, a que pensemos como sociedad, ¿qué modelo de país estamos teniendo? Porque en la Amazonía, de la Amazonía ecuatoriana salen millones de dólares. La explotación petrolera es el petróleo es uno de nuestros recursos uh-huh. naturales que básicamente sostiene la economía de nuestro país. Pero a la Amazonía no le llega nada. Así es. La Amazonía debería ser la región de mayor prosperidad, de mayor progreso, de mayor desarrollo. Pero esos recursos finalmente terminan siendo concentrados
en las ciudades capitales, en las ciudades más grandes, y ahora ni siquiera le llega a la gente que vive en esas ciudades capitales, sino que esos recursos del Estado terminan pagando, por ejemplo, la deuda del Fondo Monetario Internacional. Y sometiéndose a esas condiciones, asambleísta, para finalizar, ¿quién responde políticamente por lo que está ocurriendo en Taisha? ¿Qué mecanismos de control y sanción deberían activarse? Ya la vicepresidenta se zafó de esto después de lo del columpio, como que ya no quiere responder por nada, se designa otro ministro de salud que pues hasta la fecha no sé si es que ya al final está en firme por todas las circunstancias que han rondado en torno a su perfil, que es alguien muy relacionado además a sectores y empresas de servicios médicos, pues como dicen por ahí, poniéndole al ratón a cuidar el queso, pero cuéntenos ahí quiénes son responsables políticamente, quiénes deben responder políticamente. Mire, justo alrededor de lo que usted mencionaba del ministro de Salud, creo que eso refuerza algo que nosotros venimos denunciando desde el primer día del gobierno de Daniel Noboa, y es que él no pierde la oportunidad para hacer negocios. Y él no pierde la oportunidad para poner en puestos claves, no personas que vayan a cuidar el bien común, no personas que vayan a hacer su trabajo, sino personas que van a buscar la forma de cómo hacer algún negocio. Ojalá no sea el caso de este ministro, pero por el historial y, digamos, los sectores a los que responde, posiblemente ese sea el destino. Y mientras ese sea el destino y mientras esa sea la lógica de gobernar este país, ningún problema se va a solucionar, y mucho menos una crisis en el sistema de salud, una crisis tan delicada además, porque estamos hablando de la vida de la gente. Así es. Del manejo de esa cartera de Estado depende la vida de millones de ecuatorianos, de millones de niños y niñas. Y la vicepresidenta se fue sin dar ni una sola respuesta, sin comparecer una sola vez ante la Asamblea Nacional, sin responder un solo pedido de información, pero lo más grave, sin responderle a esas familias que a día de hoy sufren la pérdida de un familiar por falta de diálisis, por falta de insumos médicos o por no lograr tener una atención a tiempo. Porque hay muchas vidas que pudieron haberse salvado si es que había una ambulancia. Así es, totalmente. Si es que había un especialista, si es que habían insumos médicos, si es que habían medicinas. Pero no, la vicepresidenta llegó al puesto para jugar a ser influencer y se fue y no pasó nada. Sigue siendo vicepresidenta, sigue cobrando su sueldo, sigue siendo la segunda autoridad de este país. Y no responde por esas muertes y no responde por esas vidas que todos los días se están perdiendo. Muchísimas gracias, asambleísta, por acompañarnos el día de hoy, la asambleísta Yajiren Noriega. Y bueno, esta situación es muy triste, muy lamentable. Nosotros, pues, les contamos, además, hemos estado tratando de ayudar a una mamita. Hay muchas otras madres que están pasando circunstancias así. Hoy, de hecho, vamos al Hospital Eugenio Espejo, al Hospital Baco Ortiz a dejar, pues, unos pañalitos que nos han dejado. Si es que todavía ustedes pueden hacerlo y pueden hacernos llegar esos pañales talla grande, pues, nos sirven muchísimo para ir a dejar todo lo que se ha podido recolectar, pero no es digno, o sea, no deberíamos de estar de rifa en rifa, de hornado solidario, reuniendo de a poquito para que esas madres puedan tener la tranquilidad de que sus niños pues tengan todo lo que necesitan en el momento de que están enfrentando una situación tan grave de salud. Ya está con nosotros Gaby Cruz en esta mañana, iniciando esta corta semana. Buenos días, Gaby. Así es. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Ya estamos aquí acompañándolos, bien dice Sofi, en esta semana cortita. El jueves fue obligatorio, realmente teníamos que trabajar. Pero bueno, nosotros igual sí estaremos con la cobertura también durante el feriado, el fin de semana y sin duda del 1 de mayo. Así es. Bueno, Javier Cuesta nos dice excelente programa, bendiciones, abrazos, querido Javier. Rosy Ortega, abrazos desde Cuenca. Javier Silva también nos manda una manito, saludos. Magdalena dice también, nos envía un abrazo. Gracias por estar en contacto, a toda la gente que nos saluda a través de las redes sociales. Y bueno, hablando del 1 de mayo, también las movilizaciones que se vienen a nivel nacional, comentarles, ¿no?, acerca del trabajo, y es que la calidad del empleo se deteriora. 1 de cada 3 ecuatorianos trabaja en condiciones precarias. Según cifras del INEC, estas evidencian el deterioro con cambios estadísticamente significativos en lo que se refiere al empleo no pleno. Tenemos más información en el siguiente reporte.
El mercado laboral ecuatoriano empieza a mostrar señales de deterioro en la calidad del empleo, aunque indicadores generales como el desempleo o la participación laboral no registran cambios relevantes. El otro empleo no pleno sí presenta una variación estadísticamente significativa entre marzo de 2025 y marzo de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Las cifras son claras. En marzo de 2026, la población con empleo asciende a 8.468.803 personas. De ellas, 3.039.206 se ubican en la categoría de otro empleo no pleno, es decir, 1 de cada 3 ecuatorianos labora en condiciones precarias. En contraste, en marzo de 2025, 2.595.835 personas se encontraban en la categoría de empleo no pleno. Según el INEC, las personas que se encuentran en el otro empleo no pleno perciben menos del salario básico y/o laboran menos de la jornada legal de 40 horas a la semana, pero no tienen deseo ni disponibilidad de trabajar más horas. A diferencia de otros indicadores que permanecen sin cambios estadísticamente significativos, como la tasa de desempleo, 2.9%, o la participación laboral, que es del 64.4%, el incremento en este tipo de empleo revela un cambio estructural relevante. No se trata solo de cuántas personas tienen trabajo, sino de la calidad del mismo, y en ese aspecto, los datos apuntan a un deterioro. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Y estamos de regreso. Comentarles que el 21 de abril Ecuador volvió la mirada hacia una especie que estuvo a punto de desaparecer para siempre, el jambato, que tiene un nombre Atelopus ignescens, y durante décadas su ausencia silenciosa marcó una pérdida irreparable en los Andes, hasta su redescubrimiento en el 2016, esto en Angamarca, provincia de Cotopaxi, y hoy con menos de 300 ejemplares en estado silvestre, su supervivencia depende exclusivamente de las decisiones que se tomen en nuestro país. ¿Pero qué significa realmente proteger al jambato? ¿Qué está en juego más allá de una especie en un contexto de presión, además, sobre los ecosistemas, obras de infraestructura y crisis ambiental? La conservación también interpela temas de derechos humanos, acceso al agua, sostenibilidad y justicia ambiental para las comunidades. Así es que para profundizar este tema vamos a conversar con David Parra, secretario de la Alianza Jambato, una organización que articula ciencia, territorio y sociedad en la defensa de esta especie emblemática del Ecuador. Muy bueno, David, muy buenos días, bienvenido a este espacio de las Guarmis. Y bueno, en Ecuador se conmemora el Día del Jambato. ¿Por qué esta fecha es clave? ¿Qué balance también hacen ustedes desde la Alianza sobre los avances, pero también los pendientes en su conservación? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, precisamente te decíamos por qué esta fecha es clave y cómo se ha formado esta alianza, qué avances y pendientes ha tenido. Bueno, pues esta fecha es importante porque se conmemora el redescubrimiento del jambato, que se pensó que estuvo extinto durante 30 años más o menos. Y es importante, solamente por ser una especie críticamente amenazada, ya es una buena noticia, pero aparte el jambato es un sapito que estuvo muy presente en la cultura de la sierra ecuatoriana. Entre Imbabura y Chimborazo era un bichito muy común, es como que, no sé, de un día para otro los gorriones desaparezcan. Es algo que estaba presente en todas partes. Y David, desde su redescubrimiento, ¿qué acciones concretas se han implementado desde ese entonces? ¿Cuáles han sido también los resultados para su conservación? Bueno, pues se han hecho un camino largo, ¿no? Desde su redescubrimiento en 2016, la primera acción de emergencia fue rescatar a algunos individuos para reproducción en laboratorio, con la idea de luego volverlos a su estado silvestre. Y después, con el inicio de la Alianza Jambato, que ahora es fundación, se iniciaron otros trabajos en el sitio. Se estudió la población para saber cómo está, se ha hecho un monitoreo permanente durante todos estos años y se ha trabajado con las comunidades locales, sobre todo en actividades educativas, con escuelas, con estudiantes, también con otras personas adultas igual. Se trabajó con el GAT parroquial de Angamarca. Y como parte de todo esto han habido algunos avances. Por ejemplo, la Junta Parroquial de Angamarca declaró el Santuario del Jambato, que es
una resolución parroquial que promueve justamente la protección y la conservación del sitio más crítico para la especie. Y luego se hizo también una declaratoria internacional como sitio clave para la biodiversidad, que fue ampliada en 2025 con información nueva que se tiene. Gracias justo a los estudios permanentes que han habido, cada vez sabemos más y vemos la forma en cómo podemos apoyar a esta especie para que no desaparezca. Se habla de menos de 300 ejemplares en estado silvestre. David, ¿qué condiciones necesitan estas ranitas para poder vivir, para poder reproducirse, para, no sé, y bueno, también ahí con qué frecuencia y qué instituciones o comunidades están participando en estos procesos también de monitoreo y de permitir y de cuidado también de los ecosistemas donde ellas viven? Bueno, el principal actor es la Alianza Jambato, que es una fundación que está presente en el territorio, pero aparte hay otros aliados, ¿no? Está Fundación Jucotoco, está la Universidad de San Francisco, están algunas otras organizaciones que se me quedan y por supuesto las comunidades locales con las que se ha trabajado permanentemente. Lo que necesita este sapito para vivir es una pregunta un poco compleja porque está adaptado a vivir en los páramos, pero también frecuenta sitios como cultivos, pastizales, muy cerca de la gente. Ujú. Entonces, lo que hemos podido ver es que podría ser que le esté afectando también el uso de agroquímicos Ujú. que antiguamente no se usaban en la parroquia Angamarca. Es reciente el ingreso de los químicos para la agricultura y esa podría ser una de las afectaciones. Otra muy fuerte son las truchas, que son una especie invasora que no es nativa de la zona y que devora todo lo que encuentra, incluyendo huevos o renacuajos de esta especie. Y por supuesto la destrucción del hábitat, que ese ha sido últimamente el mayor problema. Ujú. Bueno, sin duda se necesita, ¿no?, al jambato para mantener este balance en el ecosistema. Ya mencionas tú que también se encuentran en los páramos, ¿no?, tan importante estas áreas de nuestro país. Y aquí también sería de un trabajo de educación, ¿verdad?, con las comunidades. No sé cómo lo están también enfocando desde ese sentido para justamente informar y educar desde niños, niñas, adolescentes, pero también a las comunidades, como tú mencionas, están cerca de cultivos, están cerca de estas zonas. ¿Cómo están manejando ese tema? Bueno, y como digo, lo que se ha tratado es siempre de ver la manera de encontrar consensos, ¿no? Entonces, el año pasado, 2025, se cerró un proceso que fue bastante largo, que fue la creación del Plan de Acción para la Conservación de esta especie, que partió de, bueno, casi un año de elaboración. Y la versión final se hizo en Angamarca, justo con una participación muy grande de pobladores locales, de representantes de comunidades, sectores productivos. Y ahí se ajustaron, pues, ¿no? Una cosa es hacer algo en escritorio y otra es validar con Ujú. la gente que está ahí. Y finalmente, esa es la versión que está lista del plan. Ahora estamos en una última, mejor dicho, hace poco se cerró una última ronda de revisión. Y aquí se incluyen muchas acciones. Entre esas están temas agrícolas, por ejemplo, hacer como acuerdos con los propietarios de fincas para que haya zonas donde el jambato se puede refugiar, ver cosas que sean compatibles con la producción y con la persistencia de la especie. Y lógicamente también otras, ¿no? Como manejo de las truchas, manejo adecuado. La idea no es que no se tenga truchas, sino que se las Ujú. maneje bien. Y así por el estilo otros, ¿no? Ahora todo este Seguramente, proceso, perdón. decía, seguramente para algunos serán demasiados esfuerzos para cuidar Ujú. a una ranita, ¿no? Cuando se prioriza, por ejemplo, si hablamos de una construcción de la vía que, por ejemplo, pasa por Angamarca, dirán, pero la vía beneficia a las personas. Explícanos un poco también esa relación y la importancia de cuidar esta especie. Sí, justamente me iba a referir a este tema. Ujú. La construcción de la vía Ambato-Angamarca ha sido como tal vez la emergencia más grande que tuvimos últimamente. En 2024 ya empezó unas obras de ampliación y luego se suspendieron y se retomaron a fines del año pasado, a inicios de este año. Ya en 2024 se evidenciaron los impactos fuertes que estaba provocando y eran prácticamente lo más grave era la disposición inadecuada de los escombros. O sea, se abría la vía con maquinaria y todas las rocas, la arena se botaba directamente a la quebrada
destruyendo todas las laderas además. Entonces, lógicamente, ahí morían sepultadas muchas de estas ranitas y el mismo curso del río se vio afectado, contaminado y todo. Entonces, ese es el mayor problema y lo mismo pasó en esta nueva etapa entre 2025 y 2026, que además no es solo por la ranita, la ley prohíbe botar escombros de las quebradas. La ley cuida las fuentes de agua, las orillas de los ríos, como 100 especies amenazadas, pero este es un agravante, ¿no? Entonces, lógicamente, esto nos llevó a un proceso complejo porque la gente, los habitantes de Angamarca tenían una expectativa muy grande sobre esta carretera. Y claro, es como usted decía hace un momento, si es que se le pone a escoger entre uno y el otro, la gente prefiere su expectativa, sus anhelos de desarrollo. Pero desde el inicio enfatizamos que la idea no es que no se haga la vía, sino que se la haga bien. Es decir, la vía puede pasar y se la puede hacer y asfaltar y todo, pero cuidando siempre todas las precauciones que exigen las leyes. Tenemos un marco legal muy bueno y simplemente se trataba de eso, que la prefectura construya la vía con todas las precauciones necesarias. Eso era todo. Y claro, bueno, por eso estamos en esta situación ahora, que justamente más tarde hay una audiencia sobre este tema, que es una apelación que se ha hecho ya desde la tercera instancia, pero lo único que se pide es que se cumpla la ley, nada más. Así es, y encontrar justo, como mencionan, este equilibrio, ¿no?, entre infraestructura, economía local, también la conservación de las especies en los territorios. David, también, ¿qué puede hacer la ciudadanía desde las comunidades para contribuir de manera concreta a la protección del jambato? Aquí también una pregunta, ¿cómo identificarlo, ¿no?, de otras especies de sapitos y cómo lograr también su conservación? Bueno, es un sapito muy particular, es totalmente, o sea, es negro, 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 por arriba y por abajo entre amarillo, anaranjado, rojo, es un contraste muy fuerte, como parece un carbón encendido. Entonces es difícil confundirlo con otros. Hay unos sapitos de similar tamaño, pero de diferente forma, diferente color, entonces así se lo reconoce fácilmente. Y una forma en la que podemos apoyar muy fácil desde cualquiera de nuestros lugares es estar pendientes de las actividades que se hacen educativas, de concientización en redes sociales y todo eso para apoyar, al menos de esa manera. Si es que se puede ir un pasito más allá, también hay la posibilidad de colaborar como voluntarios poniendo nuestro tiempo, nuestros conocimientos al servicio de esta causa. Y bueno, si es que es algo más serio, lógicamente se pueden hacer acuerdos de colaboración institucional o este otro tipo de cosas. David, para despedirnos, ¿qué expectativas tienen de esta audiencia que nos mencionan? ¿Quiénes están actuando, entiendo, es en contra de la prefectura? Cuéntanos un poquito cómo está también este proceso y qué va a pasar en esta audiencia de hoy. Bueno, como les decía, esta es la tercera instancia. Cuando tuvimos esta alerta de la apertura de la vía, en enero de este año, se inició una acción de protección, unas medidas con un juez del Cantón Pujilín, que fueron atendidas inmediatamente, porque el caso es bastante claro, ¿no? No se puede ir contra la ley nada más. Entonces, luego esto fue revocado lamentablemente por presión política. Hubo una siguiente instancia en Riobamba, porque era la zonal del Ministerio del Ambiente, es decir, la primera vez fue directamente hacia la prefectura de Cotopaxi, la segunda fue presentada por otro grupo de abogados contra el Ministerio del Ambiente, que es el ente rector que regula justamente estas actividades. Y ahí la jueza también vio las evidencias y no pudo negarlo, ¿no? Hubo aquí negligencia, se incumplieron varias normas y por eso se exigió que se rectifique todo eso, ¿no? Y esta tercera instancia es porque el Ministerio del Ambiente ha apelado a esa sentencia previa de la otra jueza, pidiendo, y es curioso porque no está apelando al mismo hecho de la vulneración de derechos, es decir, no está cuestionando que se han vulnerado los derechos de la naturaleza, en este caso representados por el Sapita, sino que lo que se cuestiona son las acciones que vienen después, porque la jueza dictaminó que se hagan algunas medidas de reparación o para corregir lo que se había incumplido. Y eso es lo que está impugnando el Ministerio del Ambiente. Bueno, la prefecta Lourdes Tibán había dicho voy a hacer la vía cueste lo que cueste, ¿no? Esto pues lo había mencionado y pues ponían todo este tema como lo que estábamos mencionando, ¿no? Toda esta bronca por un sapito negro
Y bueno, la verdad es que ya nos explica David que no se trata solo del sapito negro, ¿no? Sino de todo lo que está detrás, de que no se puede además dañar esta quebrada, no se puede botar estos escombros de esta forma, y lo que se está pidiendo es que se haga de forma técnica y que no se afecten estos ecosistemas y estas especies. Gracias. Además que es como que el humano como que se siente, no, o sea, una ranita se extingue, los seres humanos no vamos a extinguirnos, nunca hagamos lo que hagamos, ¿no? Entonces parece que nos sentimos, no sé, en esa superioridad de que como especie, pase lo que pase, en ningún momento vamos a tener ese mismo fin, David. Claro, así es, y ese es el problema, ¿no? Porque al final todos somos parte de la misma red. Así es. Personas, sapitos, plantas, todos somos parte de la misma red. Y una de esas consecuencias cuando se rompe es justamente el agua, del que todos dependemos. Así es. Cuando faltan los sapitos, ya es una alerta de que el agua está mal. Ellos son muy sensibles a los cambios del agua. Entonces, ese es el mensaje que deberíamos ver cuando estas cosas pasan. Así es, podría significar un solo sapito, ¿no? Pero el desbalance al ecosistema podría ser gigantesco y nosotros no medimos a veces esas magnitudes cuando queremos meter esta infraestructura en espacios que también hay que preservar. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos esta mañana. David Parra, secretario de la Alianza Jambato, y bueno, también es de esta invitación a ustedes a preservar nuestros ecosistemas, a preservar nuestras especies. Como bien dice Sofía, no creernos la especie suprema, porque realmente todos tenemos un rol importante y una pieza fundamental en este mundo. Y estamos de regreso. El subsidio al diésel premium sube a $1.60 por el impacto del conflicto en Medio Oriente. Y nuestro país enfrenta una situación de mayor vulnerabilidad, ya que una parte de la refinería Esmeraldas permanece paralizada tras uno de los últimos incendios. Tenemos más información en el siguiente reporte. El gobierno volvió a subsidiar el galón de diésel en $1.60, luego de que su precio se disparara por el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el mercado internacional del combustible. Durante el primer trimestre de 2026, el precio del barril del diésel premium importado aumentó en $165.46 en marzo, frente a $91.49 en enero y $99.18 en febrero, lo que representa un incremento superior al 55%. Ante este escenario, el Ejecutivo decidió reactivar el subsidio hasta el 11 de mayo. El especialista petrolero Darío Dávalos explicó que este incremento responde a las tensiones en el suministro global de petróleo, derivadas del conflicto en Medio Oriente. Además, advirtió que Ecuador enfrenta una situación de mayor vulnerabilidad, ya que una parte de la refinería de Esmeraldas permanece paralizada tras un incendio, lo que limita la producción local de diésel y aumenta la dependencia de importación. El diésel premium automotriz se encuentra en un valor de $2.82 el galón desde el 12 de abril de 2026. El próximo 12 de mayo se tendrá que fijar un nuevo valor y con el panorama mundial se esperaría que su precio siga aumentando. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Warmis Valentina Barren. Gracias a nuestra querida Vale, son las 10:06. Saludos a Mauro Aguirre, dice hola Sofi, Gaby, buen día, saluditos. No nos dice desde dónde nos escucha, pero un abrazo querido Mauro. William Vicente Basantes también, buen día Guarmis, como siempre excelente información. Saludos también desde el sur de Quito, Mauro Aguirre. También pues hace un comentario en torno al tema político de nuestro país y Adriana Mosquera nos dice, buen día Sofi, yo vivo en Chimbacalle y todos los días hay un emprendimiento nuevo, una tienda, una carpa donde ofrecen maduros con queso, choclos, frutillas con crema, más desempleo, lo que obliga a la gente a improvisar. Alicia Ovalle nos dice, claramente también sucede en todas partes, se refiere al tema de la salud, recetas en papel de cuaderno, a veces de servilleta, falta de todo, ¿hasta cuándo?, nos dice nuestra querida Alicia. Esa es nuestra realidad. Y bueno, comentarles también en otros temas que 11,000 escuelas estarían en riesgo por el fenómeno de El Niño. La UNE advierte esta crisis antes del inicio de clases en el régimen Costa y Galápagos. Así es, el gremio docente advierte que miles de planteles carecen de condiciones básicas y cuestiona la falta de un plan actualizado frente al inicio de clases en la Costa y Galápagos.
Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores UNE, lanzó una alerta este viernes 24 de abril sobre el estado de miles de planteles a pocos días del inicio del año lectivo en el régimen Costa y Galápagos. Según sus declaraciones, un plan oficial ya identificaba que de las 16.000 instituciones educativas del país, al menos 11.000 presentan distintos niveles de riesgo, en gran parte por los efectos asociados al fenómeno de El Niño. El dirigente fue enfático en que no se trata de un problema nuevo ni inesperado. Recordó que desde informes previos, como el correspondiente al año lectivo 2023-2024, ya se había advertido que al menos 3.000 planteles estaban en condición de amenaza por factores como inundaciones, movimientos de tierra y deterioro estructural. Esa información, según indicó, terminó consolidándose en un censo de infraestructura escolar que evidencia una crisis más amplia. Quispe cuestionó que pese a estos diagnósticos, no exista un plan integral actualizado para enfrentar la situación. A su criterio, el único documento operativo vigente data de febrero de 2015, lo que evidencia un rezago en la planificación estatal frente a un problema que se ha agravado con el tiempo. El dirigente también puso el foco en las condiciones básicas de los establecimientos. Aseguró que muchas escuelas no cuentan con baños adecuados ni espacios seguros, lo que advirtió expone a estudiantes y docentes a riesgos sanitarios, especialmente en contextos de lluvias o acumulación de agua. En ese escenario, subrayó que el derecho a la educación no puede garantizarse plenamente. Además, vinculó la problemática con decisiones políticas recientes. Criticó que la situación de la infraestructura escolar haya sido utilizada como argumento dentro del proceso electoral, en referencia al uso de planteles como recintos de votación y al adelanto de comicios basado en informes de riesgo. Para la UNE, este enfoque no ha ido acompañado de inversiones reales para resolver las deficiencias estructurales. Con el retorno a clases previsto para el 4 de mayo de 2026 en la región Costa y Galápagos, Quispe advirtió que el sistema educativo iniciará actividades en un escenario bastante preocupante. Comparó esta situación con la crisis del sistema de salud pública, señalando que ambos sectores comparten un problema de fondo, la falta de inversión sostenida y planificación estructural. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Gabriela Cruz. Y nuestra piel es mucho más que una capa externa, es el órgano más grande del cuerpo y la primera barrera de protección frente al entorno. Sin embargo, también es un reflejo directo de lo que ocurre en nuestro organismo, también nuestras emociones, nuestras condiciones de vida, estilos de vida también. Y hoy las afecciones cutáneas, por ejemplo, el acné, la dermatitis, la psoriasis, son cada vez más frecuentes y afectan no solo la salud física, sino también el autoestima, la salud mental y la calidad de vida de millones de personas. Estas condiciones pueden tener múltiples causas, como factores hormonales, genéticos, ambientales, hasta estrés o la exposición a agentes irritantes. Pero ¿qué está pasando con nuestra piel? Porque cada vez más personas presentan problemas dermatológicos. Estamos accediendo a diagnósticos y tratamientos adecuados y a tiempo. Para entender este tema y estos cuestionamientos desde un enfoque médico, ya nos acompaña nuestra siguiente invitada en cabina. Ella es la dermatóloga Marcela Alzate, quien nos ayudará pues a desentrañar estas causas, impactos, desafíos en torno a las afecciones de la piel. Marcela, muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Guarmis. Y bueno, primero arrancar conociendo cuáles serían las afecciones de piel más frecuentes en nuestro país, desde cuándo también se evidencia tal vez un aumento, un cambio en estos casos. Buenos días, Marcela. Buenos días. Primero, pues agradecer la oportunidad del espacio que me están dando el día de hoy. Para mí es muy importante pues poder hablar de esto al público, a la audiencia y pues si es el caso poder resolver alguna duda o inquietud. De manera general, la piel es la primera impresión o la imagen que damos o de nuestra forma, de nuestra salud al público o a las otras personas. Es como una parte como que nosotros interactuamos con otras personas e históricamente, digamos, la salud de la piel se ha relacionado mucho con la salud también interna. De hecho, muchas enfermedades de la piel o muchas lesiones de la piel están relacionadas con lo que está pasando internamente en el organismo. Entonces, de ahí la importancia de una piel sana.
Cuando estamos hablando de afecciones que se han incrementado, ¿cuáles son las más frecuentes, las que tú ves en tu consulta? Y además decir que, bueno, Marcela se especializa en niños, en niñas, y pues son a veces ellos los que más vulnerables están al ambiente, a los cambios del ambiente, a los alimentos, a veces hay alergias. Cuéntanos cuáles son las afecciones más frecuentes. Bueno, evidentemente en los últimos años ha aumentado mucho el índice, por ejemplo, de dermatitis atópica, que está relacionado más pues con las alergias. También en nuestro, digamos, en Quito, en nuestra ciudad, que nosotros tenemos un sol de altura que nos pega directamente, que la radiación puede llegar a ser alta, también hay un incremento, y sobre todo las cifras que hay en Quito, un incremento de cáncer de piel. Se hace también mucho control dermatológico preventivo en este sentido, porque se ve que hay una tasa elevada de cáncer de piel. Bueno, esto ya se ve en personas mayores. Igualmente, puede, también por los cambios alimentarios que se están dando en las últimas décadas, el incremento de acné, por ejemplo, también es otra de las patologías que vemos muy frecuentemente en la consulta. Marcela, si yo padezco una afección de la piel, ¿cómo identificarla, no? Y cómo también saber en qué momento buscar atención médica oportuna y evitar complicaciones, porque a veces nos confiamos y decimos, bueno, esto va a pasar, nos ponemos alguna crema que encontramos por ahí y luego pues puede complicarse. Sí, la verdad es que tenemos que evitar sobre todo automedicarnos, porque en muchas ocasiones, digamos, estas cremas polivalentes, que son las típicas cremas que tienen varios componentes, entonces pueden esconder un cuadro, pero al persistir las lesiones, a pesar de un tratamiento o a pesar de los cuidados, o por ejemplo que la comezón se haga muy importante, que no deje descansar a la persona, al niño, o que los niños estén irritables, es momento de... O en el caso de los adolescentes, que sabemos pues que también ellos tienen a veces una afectación importante de la autoestima, a veces digamos de manera que un adulto podría manejar de mejor manera, pues sí es importante evitar que pase esto y acudir al dermatólogo antes de que haya complicaciones, por ejemplo, del acné. En términos de prevención, ¿qué hábitos básicos deberían también adoptarse desde la infancia? ¿Qué rol juega también la educación en salud en torno a este tema? Bueno, sí, eso es súper importante, porque los cuidados básicos que podemos tener para evitar pueden ser el uso de jabones suaves o sustitutos de jabón o jabones con pH neutro. ¿Ya? Hidratar la piel es algo muy importante, porque pues de manera general puede evitar irritaciones. Al mantener la piel hidratada nos ayuda a que esta piel no penetren digamos irritantes o bacterias o algún tipo de algo que pueda lastimar la piel. Otra cosa importante son duchas con agua tibia, no agua muy caliente, porque eso también hace que la piel se reseque más. Y pues uno de los principales cuidados actuales y que se recomienda es el uso del bloqueador solar. Siempre tratando de que en los niños sean bloqueadores solares para su edad, porque los químicos que pueden estar presentes en los del adulto, en los bloqueadores solares para el adulto, pueden producir alergias en los niños. Y bueno, aquí también conocer, Marcela, si es que existen protocolos claros en nuestro país para el tratamiento de enfermedades y de afecciones a la piel, como habíamos mencionado, la dermatitis, la psoriasis, cómo realmente funciona y también qué tan accesible es actualmente el diagnóstico dermatológico. Sabemos que sí, hay que acudir también a consulta en caso de una emergencia, pero por ejemplo hablando del sistema público de salud, ¿no?, que lamentablemente está en una crisis y que sí se requiere acudir a consulta en un caso de afección a la piel. ¿Cómo miras tú también cómo está la situación? Sí, bueno, sí, lastimosamente pues ahí en el sistema público sí hay un problema ahí para acceder a la atención. Sin embargo, actualmente ya en muchas unidades de salud ya se tiene al dermatólogo como parte del equipo de trabajo. Entonces ha aumentado el número de dermatólogos que ya están disponibles para atender a la población, tanto para niños o para pacientes en edad adulta. ¿Qué pasa si no se trata a tiempo una afección de la piel? Bueno,
de pronto si es algo leve, que puede mejorar con la hidratación, como les decía, pues puede mantenerse ahí, pero el momento que vemos que las lesiones permanecen o que hay molestias que persisten, debemos tratar de acudir al dermatólogo, porque si no lo hacemos se puede cronificar las lesiones. Entonces una lesión crónica en la piel puede hacer que con el tiempo haya mayores molestias y que sea más difícil de tratar. Y bueno, Marcela, tú tocabas un tema muy importante, ¿no? Y es que las afecciones de la piel pueden generar estos estigmas, ¿no? Y sobre todo afectar a las poblaciones más jóvenes. Ahí también conocer qué impactos tiene en condiciones de salud mental en la vida cotidiana y cómo evitar que justamente llegue a ese nivel. O sea, de hecho sí. Primero voy a hablar de lo más frecuente. En la dermatitis atópica en los niños hay una comezón muy importante. Esto les impide un sueño adecuado, que eso también es importante para el desarrollo, para el crecimiento. También las lesiones en la piel, hay mucho estigma, porque muchas veces se creen que son enfermedades contagiosas, entonces los aíslan, y he tenido casos también. Entonces es un poco difícil de manejar en ese sentido. En los adolescentes, digamos, lo más frecuente es el acné. El acné puede ser de leve a algunos estados muy severos, que incluso si no se tratan adecuadamente o rápidamente puede llegar a dejar secuelas como cicatrices, manchas que pueden llegar a ser permanentes, o que se pueden hacer tratamientos luego, pero son tratamientos ya más largos, costosos e incluso dolorosos para un niño o un adolescente. Yo conozco algunas personas que, bueno, desde pequeños les diagnosticaron, no sé, psoriasis o alguna dermatitis, y hasta grandes están con ese mismo problema. ¿Existe la posibilidad de sanar estas dolencias o solamente es tratamiento para los síntomas? Bueno, el acné es muy manejable, sí, y sobre todo si es desde fases tempranas. Hay enfermedades, por ejemplo, como la dermatitis atópica, que es súper frecuente actualmente en niños y adolescentes, y se estima que más o menos hasta un 80% luego de la adolescencia ya no tienen lesiones. Sin embargo, hay un 20% que pueden persistir hasta la edad adulta. Entonces, estos pacientes que ya son más crónicos son más difíciles de manejar y pues no es algo que se cure, pero es muy manejable, y ventajosamente en la actualidad hay muchos protocolos, tanto nacionales como internacionales, que definen bien qué hay que hacer en cada caso. Entonces es manejable, solo como que son poquitos casos en los que hay que ir a terapias un poco más avanzadas. Bueno, Marcela, tú sí mencionas acerca de los protocolos, ¿no? Pero ¿qué también nos faltaría como país, como sociedad también, para garantizar justamente este derecho a la salud dermatológica y también darle la importancia que corresponde? Sí, yo llevo de dermatóloga muchos años, más de 10 años, y yo he visto un cambio en este sentido. He visto cómo antes se minimizaba a mi especialidad porque mucha gente tenía, digamos, la idea de que era algo solamente estético, pero en realidad un dermatólogo trata más de 2,000 enfermedades de la piel, y muchas de estas enfermedades son muy visibles, y como les decía en un inicio, la parte que uno presenta al público, a las personas, es como o te ven o como ellos pueden interpretar tu salud. Y tiene mucho que ver de pronto incluso con enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, recién estaba viendo la película de Michael, él tenía vitiligo, por ejemplo. Son enfermedades que a veces no se tratan o se piensan solo desde el lado cosmético incluso, ¿no? Y bueno, va mucho más allá. Ahí hay una cosa muy, muy bonita, porque la dermatología te permite, viendo la piel, ver qué puede estar pasando adentro. Entonces, como tú lo dices, el vitiligo es una enfermedad autoinmune, no solo son manchas en la piel, sino que puede estar relacionado a enfermedades tiroideas, a tipos de anemias y otras enfermedades. Entonces, tú como dermatólogo valoras el paciente, su piel, pero también buscas que no haya nada interno y tratas de manera integral a este paciente. Así es. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana hablando de este tema tan importante, realmente las afecciones de la piel y el cuidado también de la piel que debemos tener. Es muy importante, ¿no? Tú bien dices, lo hemos dejado relegado a veces, pero qué importante también es proteger nuestra piel. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la oportunidad. Cualquier cosa estoy a la orden. Yo estoy ubicada en Tumbaco y pues cualquier duda estoy atenta y abierta.
Marcela Alzate, dermatóloga, nos acompañaba el día de hoy con especialidad en niños y niñas. Y bueno, hay que cuidar la piel, siempre es importante decirlo. Nosotros ya estamos llegando al final de nuestro programa, son las 10:22 y bueno, estamos por despedirnos. Así es, pero bueno, ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias, también el Quique Show. Es una semana cortita, pero sin duda siempre con información para ustedes, y con las Warmis hasta mañana.